Vale, empezamos ya, pues. Primero de todo, estamos encantadísimas de contar con todas vosotras en esta mesa. Hacía bastante tiempo que queríamos colaborar con vosotras y nos parece que el tema que os proponemos en esta mesa pues os va como anillo al dedo. Para el público pues ya lo veréis, os intentaremos como emplazar a algunas reflexiones desde una pequeña presentación que haremos. Pero sí que no me quería olvidar de Nora Ancarola. Aquí vemos en pantalla a Semir Ramírez González, a Nancy Garín y a Patricia Mayayo, pero Nora Ancarola la tendremos en formato de vídeo, porque justamente nos ha atravesado la COVID y de hecho ella está padeciendo COVID, está bien, pero no tan bien como participar activamente en directo en una charla, con lo cual nos ha hecho llegar un vídeo que vamos a poner después de las 3 intervenciones, vamos a finalizar con este vídeo de Nora, que también es su intervención. Así que, en principio, no se va a notar, ¿vale? Pero bueno, de aquí queremos mandarle pues un abrazo, evidentemente, y todo pues, nuestro apoyo para que pase el virus con la menor gravedad, ¿vale? Y nada, emplazaros a empezar a esta mesa. Esta mesa es la primera de 2 que hemos podido plantear hoy, este año. Para situaros un poco, bueno, primero, la mesa se titula La institució art versus las prácticas artísticas y está enmarcada en la muestra actual que tenemos, que es la institución dins meu, la institución dentro de mí, que básicamente es una idea que ya llevamos explorando desde hace casi ya 2 años, cuando encaramos la muestra de los 25 años del proyecto de FEMAR, ¿no? En el marco de esta muestra de los 25 años nos dimos cuenta que había unas reflexiones como de base que nos fueron llegando y que queríamos gestionar, ¿no? Y una de ellas es justamente pues, nuestro propio encaje como proyecto artístico feminista dentro de un sector cultural o, por ejemplo, nuestra propia relación con estas instituciones artísticas oficiales que forman parte también de este sector cultural y que además plantean estrategias de legitimidad que nos afectan a casi todos los agentes profesionales de este sector o incluso los agentes que estamos como activistas habitando este sector también nos afectan. Entonces, para plantear todo este tipo de reflexiones, creíamos conveniente plantear 2 mesas de debate. Esta primera más enfocada desde las profesionales de la cultura o las personas que formamos parte de este sector cultural, entendiendo este sector cultural como algo muy amplio. En este debate veréis que vamos a matizar estas palabras que estamos usando para que siempre se entienda de lo que estamos hablando. Cuando yo me diga sector cultural, estoy diciendo el sector cultural más allá del mercado del arte y de todas las relaciones mercantiles o más de industrias culturales, ¿no? Sino que, por ejemplo, FEMAR forma parte de un sector cultural, aunque sea un sector cultural matizado en que sea más alternativo o menos, o que sea más contemporáneo o menos, ¿no? Entonces, como para abrir boca, digamos, también recordaros que tenéis colgado en la web de FEMAR, en la web de la web jugable que hemos querido hacer para esta muestra, lo que sería el texto curatorial. En este texto curatorial se remite pues, a esta primera frase que encontramos de Andrea Fraser, que era esta frase que remitía a cómo nos atraviesan las prácticas institucionales, es decir, cómo nosotras, como individuas, repetimos o podemos sostener ciertas reglas del juego que se lanzan desde instituciones culturales hegemónicas y oficiales, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel ahí? Si realmente nos atraviesan y las vamos repitiendo o si hay margen para la fisura en este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, bueno, desde FEMAR sí que es verdad que tenemos como una posición de decir
que realmente las prácticas artísticas pueden empujar y pueden realmente fisurar y transformar ciertas prácticas que parecen institucionales o hasta empujar a las instituciones a transformarse, pero es verdad que esto hay que plantearlo y para ello tenemos como, bueno, yo he podido esbozar como 6 ítems que me gustaría que no pueden faltar en la mesa de hoy, ¿no? Para un poco conducir más o menos al público entre algunas de las reflexiones y algunas de las aproximaciones que puede tener esta mesa hoy, ¿no? Y que de hecho responden a vuestra participación en ella, ¿no? El primero sería que cuando hablamos de institución es importante entender que la institución siempre se ha entendido o se ha entendido desde las prácticas feministas y desde otros campos sociales como un generador de un dentro-fuera, muy claro, ¿no? Este dentro-fuera indica que todo lo que está dentro es definido en el marco de esta institución y todo lo que está fuera pues ni siquiera se plantea que pueda formar parte de esa institución. Pero esto tiene muchos matices y evidentemente esto es lo que vamos a poner sobre la mesa y de lo que nos gustaría que os emplazamos a hablar, ¿no? Como en el caso de tener muy claro que esta mesa no la queremos enfocar a una crítica institucional entendida crítica institucional como campo artístico, es decir, no es una crítica que cabe en el campo artístico porque el campo artístico o el sistema artístico oficial ha pensado que esta crítica es válida, sino que vamos a hacer crítica de la institución o crítica de prácticas instituyentes desde estos márgenes de los que FEMAR está un poco situado. Después sería también introducir justamente el encaje en el sector, ¿no? Este sector cultural que aunque no sea institucional, también operan algunas prácticas de desprestigio, de reconocimiento, de legitimidad, que están bastante inspiradas o vamos a ver en qué grado se reproducen prácticas institucionales y oficiales dentro de campos o dentro de marcos que aparentemente son activistas, ¿no? Y por lo tanto no son oficiales, pero que a la hora de la verdad pueden repetir ciertas prácticas que nos remiten pues a la popularidad, al prestigio, a la legitimidad de un sector oficial, ¿no? Y después, siguiendo con un poco esto, también darnos cuenta de la plusvalía, el extractivismo, la fagocitación, es decir, de qué manera somos presentes o hacemos presente esta participación dentro de la institución oficial que realmente desde FEMAR creemos que ya es como que nos necesita. Y en ese sentido, en conversaciones con una de las ponentes, con Nancy Garín, me quedé totalmente con la reflexión de que las artistas o las profesionales que formamos parte de este sector cultural y que evidentemente tenemos participación ciertas veces en la institución oficial, tenemos y asumimos que el 80% de lo que nosotras propondremos va a ser fagocitado o va a ser incluido en el discurso normativo y solo el 20% es nuestro margen de proponer fisura o poder realmente plantear voces más independientes o más incluso vivenciales, ¿no? Y en ese sentido, otra de las reflexiones que queremos poner sobre la mesa hoy es sobre la exclusión y las categorías, es decir, esta participación de las instituciones que decíamos se ha hecho, como bien nos recuerda Patricia Mayayo, de una forma bastante generalista en las instituciones oficiales, que es a partir de exposiciones temporales y colectivas donde básicamente se coge a todo el discurso feminista y a las artistas mujeres o artistas que no cumplen con la norma heterosexual y heteronormativa y se las pone siempre como en esos rincones temporales y colectivos para que realmente, como en palabras de Mayayo, no contaminen, no puedan ni siquiera transformar el funcionamiento o la organización propia de la institución que les está dejando participar, ¿no?
Y en ese sentido también se expresa Nora Ancarola cuando hace las reflexiones sobre las artistas que provienen desde un sector más feminista, que se ven también categorizadas, es decir, la institución las categoriza en categorías inmóviles de lo que sería artista mujer, artista queer, artista lesbiana. Entonces va generando maneras inmóviles de entender este tipo de categorías, con lo cual las artistas a la hora de participar en esta institución muchas veces se ven como en una disyuntiva de establecerse como artista política, con lo cual entrar en una de esas mini categorías que se ha puesto la institución, o intentar sobrevivir como artistas universalistas, que es decir, vamos a competir con los hombres heterosexuales y, digamos, blancos y además con mucho nivel adquisitivo que están como imperando aún en estas instituciones, ¿no? Y ya acabando, digamos, no olvidar que también el ámbito activista ha cambiado, que también el ámbito activista también puede reproducir este tipo de legitimidades que también se ven o se ven mucho más claras cuando analizamos estas instituciones oficiales, pero también las tenemos, ¿no? Y eso es lo que remite un poco eso es lo que remitía a la frase de Fraser, es decir, qué prácticas estamos reproduciendo que pueden ser o pueden excluir de la misma manera que están excluyendo prácticas oficialistas, ¿no? Y en ese sentido, pues evidentemente, pues dentro del activismo, por ejemplo, a nivel del uso de redes sociales, sobre todo, pues estamos viendo un cierto intelectualismo también, un cierto academicismo, que genera estas barreras de exclusión y también pues, ciertas prácticas de legitimidad y popularidad que, bueno, que se tendrían que también revisar para tener presente que no reproduzcamos lo que realmente nosotras analizamos que está mal desde estas instituciones más oficiales, ¿no? Y por último, y además pues hoy contamos con Semir Ramis González, que ha hecho bastantes artículos sobre el tema, es sobre las condiciones en las que participamos en esta institución oficial, ¿no? Y en este también sector cultural, porque aparte de la institución más oficial o el mercado del arte, el sector cultural también tiene las condiciones, digamos, laborales y materiales que se tendrían que poner sobre la mesa para reflexionar este como sustento de la idea romántica del artista o de la profesional de la cultura, que Zafra, por ejemplo, propone tratarlo como el entusiasmo, este entusiasmo motor que nos hace ser explotadas sin casi darnos cuenta, porque remitimos siempre como a unos escalones que vamos subiendo y que básicamente se pagan en notoriedad, popularidad, y por eso también repetía lo de las redes sociales que también están imperando bastante en este tema, ¿no? A partir de ahí yo ya, digamos, he esbozado un poco las cosas que nos gustaría que pudierais matizar y que pudierais poner también sobre la mesa y de las cuales nos gustaría oír esta opinión personal, y vamos pues a dar comienzo con Nancy Garín, ¿vale? Recordemos que tenemos como 20 minutos cada una. Yo igual os voy a, si veo que se estáis alargando, os voy a cortar y os voy a avisar. ¿Vale? Y nada, será Nancy Garín, luego voy a dar la voz, digamos, a Patricia Mayayo, luego Semir Ramis y luego vamos a ver el vídeo de Nora antes de las preguntas, ¿vale? Las preguntas, recordad a la audiencia que podéis hacerlas por el chat y nosotras nos encargamos de recopilarlas y luego las ponemos sobre la mesa. También podéis decir y elegir a quién van dirigidas, si queréis. Es decir, si tenéis una pregunta muy clara hacia pues Garín o hacia González, ¿no? O sea, ir también poniendo. Pues nada, espero que disfrutéis mucho de la sesión y pasamos voz a
a Nancy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Con Ana ya nos conocemos hace un rato y con las compañeras de FEMAR y de Caladona también. La verdad es que es un placer. Yo ahora les estoy hablando del sur del sur. Me vine por unos tiempitos para Chile, pero bueno, ya estoy por retornar nuevamente a Barcelona. Así que tenemos 4 horas de diferencia. Y bueno, preparé un poquitito como unas grandes líneas desde donde un poco yo mantengo esta reflexión, que no es una reflexión muy erudita, creo que eso es otro tema y Ana lo apuntó justamente ahora, que me parece que es súper importante, también este alejamiento, ¿no? Que muchas de las prácticas artísticas y de los propios movimientos sociales contemporáneos, lamentablemente, desde mi punto de vista, pues ha llegado a un punto de alejar tanto el campo del arte como el mundo, el campo de la política, del hacer política, de los movimientos sociales, del resto de la humanidad y de la no humanidad, ¿no? Creo que hay un exceso de academicismo, de intentar todo el tiempo estar analizando desde una lejanía bueno, que también ha llevado a que esto de las instituciones culturales y artísticas terminen, digamos, siendo un aparato, digamos, de extractivismo y de despotencialización de la práctica política, desde mi punto de vista. Bueno, quería primero que nada, bueno, partir con la idea propia de las prácticas artísticas o del arte y desde una lectura muy vinculada a, a las luchas decoloniales y la teoría decolonial, que es más que una teoría, o sea, hay bases fundamentales, pero que vienen efectivamente de las luchas en concreto de ciertos territorios del planeta. Creo que también el concepto mismo de arte es algo que hemos puesto, y de prácticas artísticas la hemos puesto en un lugar un poco congelado y a veces hasta evitamos ponerla en debate, y que de alguna manera finalmente termina siendo también una institución. El arte y las prácticas artísticas son una institución per se, con lo cual, digamos, esta relación versus, por eso resulta tan compleja. Hay que pensar que la propiedad del arte o las llamadas prácticas artísticas son una categoría que nace de la construcción de la modernidad occidental a partir de la colonialidad, con lo cual del capitalismo, con lo cual del patriarcado, para acercarnos un poco más a que nos invitan en esta mesa, ¿no? Entonces ya de partida ahí hay algo que hay que de alguna manera desanudar, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de prácticas artísticas y tener claro que estamos hablando de un aparato también de categorización, de construcción de realidades que aparecen a partir de la modernidad para poder producir y organizar el mundo y ciertos espacios para la producción, no solamente a nivel material, ¿no? De que había que llevarse a ciertos lugares del planeta, sino también para la construcción de una producción simbólica de qué significaba la idea de mundo que hemos heredado hasta el día de hoy. Eso lo pongo ahí, digo, lo dejo como un punto que me parece que es importante de mencionar, porque a veces se nos olvida, y también en esta idea un poco sacralizada que tenemos de las prácticas artísticas, nosotros mismos los artistas y la gente que hemos estado además en este puente entre práctica de movimiento social, práctica social, arte, y hoy día, bueno, yo me muevo y circulo siendo freelance y tal, en las prácticas de la pedagogía crítica. A veces se nos olvida y tenemos una visión también romantizada de nosotros mismos, ¿no? Y desde ahí, obviamente, esta categoría que es construida también en relación a esa manera de ver el mundo, que es hasta el día de hoy, digamos, un constructo burgués, claramente, efectivamente va en un desarrollo progresivo, ¿no? De siglo XX, la alianza y el agenciamiento entre espacios artísticos y los movimientos sociales anticapitalistas fueron fundamentales, sin duda alguna. Hubo efectivamente, bueno, y para qué hacer una clase de historia del arte que no tiene sentido, pero hemos visto, digamos, esa unión, esas alianzas y ese agenciamiento en varias etapas, digamos, de procesos o de intentos, digamos, de construir proyectos revolucionarios o proyectos alternativos al sistema capitalista.
El problema es que llegamos a la década de los 90 y a la instalación continua de un modelo dentro del sistema capitalista que es el sistema neoliberal. Y con ello el nacimiento, digamos, o no el nacimiento, las instituciones culturales y artísticas como los museos existen. El museo es un constructo que nace a partir de la colonialidad y del colonialismo, para ello nacen los museos, para poder preservar todo aquello que se robaban de otros territorios, claramente, ¿no? Pero digamos que a partir de los 90 empiezan a haber una serie de formas de construcción de estas instituciones culturales que se van, digamos, a confundir, en definitiva, yo voy a usar palabras muy sencillas, a confundir con los movimientos sociales, efectivamente. Cuando hablamos, por ejemplo, con Ana, cuando estábamos haciendo su trabajo de investigación sobre la crítica institucional, ¿no? La crítica institucional dentro del arte contemporáneo nace como una manera, digamos, de abrir un camino de inflexión dentro de las instituciones artísticas, como los museos y las galerías. En los 80, muchos de esos artistas, de esos agentes culturales que habían, digamos, inaugurado esa lucha interna dentro del propio campo del arte, entran finalmente en las instituciones, sus obras, sus trabajos y su crítica, y en los 90 en realidad, y hasta el día de hoy, se va a transformar en algo programático de las instituciones museísticas. O sea, los programas públicos de los museos hoy en día están alimentados de lo que significa la crítica institucional, además de todo el resto, digamos, de espacios de lo social, digamos, que alimentan constantemente esto. Ahora, desde ese lugar, creo que no existe una dentro y una fuera de las instituciones. Y ahí yo soy bastante, bueno, honesta conmigo misma, primero que nada, y después con los espacios en los cuales he trabajado, he sido parte de grupos de artistas, pero también de militado políticamente. Lamentablemente, a partir de justamente la instalación de un modelo como el neoliberal, tener un adentro y afuera resulta casi imposible. Otra cosa es cómo nosotros potenciamos, cómo nosotros podemos construir colectivamente una propuesta distinta a este modelo y a este sistema. Y ahí está el paso, ahí está lo complejo de esta relación del adentro y el afuera, ¿no? Yo creo que no hay nada que se escape del modelo neoliberal, no hay nada hoy día que se escape lamentablemente del capitalismo extractivista global. Justamente es un sistema que es global hace más de 500 años, digamos. Otra cosa es que no lo habíamos querido ver hasta hoy, ¿no? Y por otro lado, creo que es muy complejo al día de hoy, cuando efectivamente esa integración de las prácticas en el mundo de lo político y de lo social entran en las instituciones culturales de manera fragmentaria, además. O sea, van tomando identidades, formas de organizaciones que están en un momento, además en los 90, de repensarse, con lo cual también están muy fragmentadas. Y claro, las instituciones culturales, las instituciones artísticas, pues les hace muy fácil poder tomar esto. Pero yo creo, y lo creo como artista y como agente cultural y como desde unas formas de militancia distintas, seguramente a lo que hacía hace 10, 20 años atrás, que no hay que dejarlas de lado, al contrario. Creo que hay que utilizar esos espacios que se nos abren, porque no es que se abran, esos espacios ya están, los construyen, ya los tienen, ya somos parte de los programas, del aparato mismo, desde su manera y desde su lectura. Eso es así, uno no puede ser inocente de saber para qué te están llamando, ¿no? Pero el rechazarlo o el intentar quedarse al margen de ella, bueno, lo que hace es que, bueno, vendrá otro con otra lectura y a la vez que no hay una posibilidad, digamos, de visibilidad de los discursos realmente con un matiz político, ¿no? Evidentemente lo que hace la institución será matizarlo, será sacarle el peso de lo político, porque es lo que necesita el modelo neoliberal, mantenernos a todos con una idea, digamos, una visibilidad que no
significa ni resistencia ni oposición al sistema, pero creo que son lugares donde uno puede, y lo voy a decir así con palabras muy, muy banales, pero sacar recursos oscuros justamente para poder seguir sosteniendo alianzas. Yo lo digo mismo en esta misma mesa, si no hubiese sido porque yo estoy de tutora en un premio de arte joven de Barcelona, con alianza en el MACBA, no hubiese conocido a Ana, no hubiese, conocía evidentemente que conocía a Caladona y a FEMA, pero no hubiera tenido este acercamiento, digamos, y con lo cual no, quizás no habría existido ese momento de la alianza estratégica para otras cosas al margen, ¿no? Creo que de todas maneras tan al margen nunca estamos. Las propias organizaciones hoy día, sociales, lamentablemente para existir necesitan tener alianzas con espacios institucionales, ¿no? Ya sea desde financiamientos como de apoyo, etcétera, etcétera. Y yo creo definitivamente que el campo del arte es una herramienta política en sí. Estamos viviendo un modelo dentro del capitalismo que vive existe, digamos, a través de las imágenes, con lo cual el campo de las artes visuales, sobre todo, y el arte contemporáneo, son fundamentales como estrategia de lucha. Yo, de hecho, entré al campo del arte por esa razón, no como una estrategia en términos ni de propaganda, ni del aparato de propaganda de las organizaciones, ni mucho menos, sino al contrario, de la posibilidad de subvertir, digamos, los imaginarios que desde el sistema mismo se nos está entregando. Nada, por ahora dejo hasta aquí y después en el debate o si surgen más ideas, pues continúo. Gracias. Qué guay, muchas gracias, Nancy. Después si retomamos, si surgen preguntas y tal. Bueno, pasamos ahora el micro virtual a Patricia Mayayo. Yo había traído una pequeña presentación de PowerPoint, no sé si la puedo compartir o... Me dicen que sí, las regidoras. Como... Tendrás que poner a compartir pantalla. Aquí Vale, pero me permite. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A ver, ahora te damos acceso. Mira, ahora ya hemos dado el OK. A ver si puedes. Bien. Lo veis, ¿no? Sí, perfecto. A ver, que estoy intentando un segundito. Ya está. Bueno, en primer lugar, también, por supuesto, quiero dar las gracias a FEMARC y a Caladona por invitarme y, bueno, y también daros las gracias por vuestra presentación, que, claro, has planteado tantísimas cosas en la presentación que nos has dejado sin nada que decir ya. Bueno, en cualquier caso... Yo lo que quería o lo que planteaba para hoy era hacer un pequeño recorrido histórico por cómo ha ido evolucionando la relación entre los activismos feministas y las prácticas artísticas feministas y las instituciones en el Estado español. Porque creo que el ver cómo se han planteado los debates en la historia reciente, pues también nos puede dar algunas claves para ver cómo pensarlo desde el presente. Aviso, por tanto, que no voy a dar ninguna respuesta a los muchos interrogantes que has planteado, que además son preguntas tremendamente complejas, ¿no? Y para las que probablemente no tendremos nunca una respuesta cerrada.
pero sí que creo que realmente los debates que se han planteado desde los 80 en España pues recogen muchas de las preguntas que vosotras hacíais al principio de la mesa. Quería empezar mi recorrido en los años 80, porque bueno, en los 80, como es bien sabido, es el momento en el que ya se establece algo parecido a un sistema del arte, en particular un sistema del arte contemporáneo en el Estado español, que no existía durante el franquismo, pero también porque los 80 es un momento en España realmente clave para el desarrollo del movimiento feminista, porque es un momento de fuerte institucionalización, ¿no? Es el momento en el que ya se promulgan una serie de leyes que van a ir o intentando ir equiparando a hombres y mujeres y también pues, a miembros de los colectivos LGTBI, leyes como las reformas del Código Civil, como la primera ley del aborto, la ley del divorcio, etcétera, al mismo tiempo que también se inicia de forma muy clara ya la creación de lo que a veces se ha llamado un feminismo de Estado, un feminismo institucional, que tiene su mayor expresión en el nacimiento del Instituto de la Mujer en 1983, al que le seguirán pues, toda una serie de organismos similares a nivel autonómico, incluso a nivel municipal. Y esta institucionalización, como han estudiado algunas historiadoras, como Celia Valiente, lo que creó fue una disyuntiva muy fuerte entre esas mujeres feministas que estaban dentro de las instituciones, que a veces ni siquiera provenían del movimiento feminista, y a las que se conoce a veces con el nombre de femócratas, y las feministas de base que habían venido luchando en los 70, ¿no? Pues a través de toda una serie de canales, y se va a producir pues una ruptura muy fuerte entre ese feminismo institucional y el feminismo de base, que en gran medida va a transcurrir a espaldas o al margen de lo que estaba ocurriendo en las instituciones. En este proceso de institucionalización, claro, un elemento central de este feminismo de Estado, que estará muy dominado por lo que entonces se llamaba la corriente del feminismo de la igualdad, va a ser el poner el acento en la participación de las mujeres en los estamentos de poder. Realmente este se va a convertir en el elemento central y yo diría casi único de la agenda feminista, de este feminismo institucional, al menos durante los años 80 y yo creo que gran parte de los 90. Y también digamos que la obsesión por la paridad va a ser un elemento fundamental en este feminismo institucional, lo que implica, claro, que se le otorga mucho protagonismo a lo que Griselda Pollock ha llamado estrategias prácticas, es decir, estrategias destinadas a paliar la desigualdad, frente a lo que ella denomina prácticas estratégicas, es decir, prácticas que pongan en cuestión elementos estructurales del sistema capitalista o del sistema patriarcal. En este proceso pues, tuvo mucha importancia, como todas sabemos, tuvo un papel protagonista el PSOE, en particular las mujeres del PSOE, que lograron en el 31º, si no recuerdo mal, Congreso del Partido, una cuota del 25% de representación, que ahora nos parece absolutamente ridícula, pero que en aquel momento, si vemos la foto del primer gobierno socialista de Felipe González, era absolutamente masculino, y que fue un paso importante en este tipo de agenda de obtención de la paridad, etcétera, que de hecho el PSOE, bueno, y otros partidos han seguido profundizando hasta ahora.
En el terreno del arte, claro, este feminismo de Estado, este feminismo más institucional, se tradujo en la creación de lo que podríamos pensar que es un género en sí mismo, que es el género de exposiciones de mujeres, ¿no? Con esto no me refiero, obviamente, a cualquier tipo de exposición en la que participen o que se dedique a mostrar la obra de mujeres artistas, sino un tipo concreto de exposición donde realmente el único nexo de unión entre las artistas participantes es el de su sexo, el de la pertenencia al sexo femenino, y donde además generalmente pues brillan por su ausencia cualquier tipo de planteamiento político o planteamiento feminista, ¿no? De tal forma que muchas veces lo que se termina haciendo es promover una especie de feminismo light, es decir, una versión despolitizada del modelo de la exposición de mujer artista, que permite a la institución tener una cierta coartada ideológica. Mirad, ¿no? Qué feministas somos, que hemos organizado una exposición que se llama Miradas de Mujer, pero que en realidad despolitiza completamente la participación de las mujeres artistas y el enfoque de su trabajo. Bien, en los años 90 se va a producir una cierta ruptura con respecto a este predominio del feminismo institucional en la década anterior, con el surgimiento pues, de una serie de prácticas activistas que han recibido distintos nombres. Silvia L. Gil ha hablado de nuevos feminismos, otras historiadoras han hablado de feminismos de la tercera ola. Bueno, todas estas categorías son tremendamente discutibles, pero en cualquier caso lo que sí parece evidente es que se produce un cambio y surgen toda una serie de grupos activistas, tanto dentro del movimiento feminista como del movimiento LGTBI, que van a intentar articular, en primer lugar, una crítica a la representación homogénea de la categoría mujer, que definía al feminismo institucional, y se va a poner sobre la mesa el concepto de la interseccionalidad, de la necesidad de ver cómo se interrelacionan pues determinados paradigmas de poder, como paradigmas de dominación, como la raza, el sexo, el origen geográfico, etcétera, etcétera, la orientación sexual. También claramente va a haber un cambio de foco en cuanto a las estrategias políticas, ¿no? Frente al énfasis en la unidad que se hacía desde el feminismo institucional, todas juntas, nosotras, la mujer, etc. En estos grupos feministas de los 90, inspirándose un poco en la teoría queer y en la obra de Judith Butler en particular, se va a proponer la posibilidad de que las diferencias sean un punto de partida de la acción política y no necesariamente un problema en sí mismo, ¿no? Por otro lado, también evidentemente hay una manera muy distinta de entender el poder en estos activismos de los 90, ¿no? Frente a esa idea de asaltar el poder, entendiéndolo como los puestos de poder, ¿no? O las cúpulas. El poder se entiende más en la línea de Foucault como un ejercicio que toma la vida misma de los individuos como materia prima, ¿no? Y que está presente de forma capilar en todo lo que hacemos, en toda nuestra vida, etc. Y otro elemento muy importante que nos interesa aquí en este contexto particularmente es la primacía que van a dar estos activismos, donde participan personas que provienen, vamos a decirlo así, del mundo del arte o que tenían una formación, ¿no?, profesional o una trayectoria que provenía de la producción de imágenes, pero también muchas veces no. Desde el activismo se va a dar una gran importancia a este ámbito de la producción de imágenes y de lo simbólico
como una herramienta de lucha, no tanto entendida, como decía Nancy, en el sentido de la vieja izquierda de la propaganda, ¿no? Sino entendida como un espacio desde el que poder reinventar las comunidades y las subjetividades. Claro, estos movimientos o nuevos activismos, si es que son nuevos, de los 90, pues van a tener posiciones distintas con respecto a la participación en las instituciones. A veces lo que se va a proponer es la creación de marcos y circuitos alternativos desde los que trabajar, como puedan ser casas de mujeres, aquí pongo el ejemplo de la escalera Caracola, pero habría muchos otros, centros ocupados, espacios alternativos, etcétera. Mientras que parte de estos grupos activistas defenderán la idea de seguir colaborando con las instituciones más establecidas. Un caso también muy conocido es el de los llamados grupos posporno, que pues que se juntaron en el famoso maratón posporno en un entorno como es el del MACBA. Y esta colaboración con las instituciones se justificaba ya fuera desde una posición puramente pragmática, ¿no? Intentar de alguna forma parasitar los recursos y la visibilidad que pues, siempre nos proporcionan las instituciones. Ya a veces, desde una posición más idealista, la idea de que se podía contribuir, aunque fuera muy parcialmente, a la transformación de las instituciones artísticas, ¿no? Colaborando con ellas o insertándose en ellas, aunque fuera de forma muy temporal, ¿no? En realidad esta discusión es una discusión muy vieja, es una discusión que ya mantenían las feministas norteamericanas de la segunda ola, de los años 60-70, y donde se planteaban que ambas posturas, como decía Nancy, realmente plantean muchos problemas, ¿no? El situarse al margen de las instituciones, si es que esto es posible, en efecto, si es que es posible establecer ese afuera y ese adentro, que yo lo dudo muchísimo también, pues tiene problemas que todas conocemos, el estar condenadas a la invisibilidad, el pues reforzar la conformación de guetos, pero claro, el trabajar desde dentro o colaborar con las instituciones, pues también tiene otra serie de problemas que vosotras evocabais, como el dejarse cooptar, quieras o no quieras, muchas veces por esos discursos institucionales y por sus lógicas y por sus intereses, y el de una cierta desactivación de los elementos más radicales de las políticas feministas cuando, digamos, colaboramos con la institución. En ese sentido, a mí sí que hay claro, como persona que trabaja desde dentro de las instituciones, porque yo soy una profesora universitaria, trabajo en una institución y además una institución que es particularmente inmovilista, como es la universidad. Realmente creo que si hay una institución difícil de transformar, son las universidades. Pero algo que sí tengo claro es que realmente no hay posibilidad de transformación de la institución si no transformamos también los modos de trabajo dentro de las propias instituciones. Y en este sentido creo que la tradición feminista nos ofrece una serie de ejemplos muy ricos de esta capacidad de transformación, ¿no? A través de unas prácticas que el feminismo pues, ha ido ensayando desde hace muchos años, ¿no? Prácticas que tienen que ver, o modos de trabajo que tienen que ver con la horizontalidad, con la coparticipación, con la transformación de los afectos y de las subjetividades en modo de conocimiento, con la desjerarquización y el trabajo colaborativo, con la politización de los procesos de trabajo. Es decir, todas estas estrategias y formas de operar que vienen de la tradición feminista
si se consiguen introducir, aunque sea parcialmente, en los esquemas de funcionamiento y de trabajo de las propias instituciones, realmente creo que ahí es donde podemos iniciar o pensar en iniciar una cierta transformación de la institución, ¿no? Dicho de otro modo, no basta, quiero decir, es poco transformador, en mi opinión, aunque yo misma lo haya hecho, ¿no? Pero es poco transformador, en mi opinión, o no es suficiente organizar exposiciones, por ejemplo, de temática feminista en un museo, o ciclos de enfoque feminista en una universidad, ¿no? O introducir una asignatura de corte feminista en un plan de estudios, ¿no? Mientras los modos de funcionamiento de la institución sigan siendo absolutamente patriarcales, ¿no? De poco nos sirve que una institución haga una exposición sobre fotografía obrera si resulta que todos sus trabajadores están contratados con contratos temporales o son falsos autónomos, ¿no? En este sentido, quizá yo quería terminar evocando algunas iniciativas, un par de iniciativas simplemente como ejemplos que me parecen interesantes en ese sentido, iniciativas semi-independientes que han puesto un poco el foco en conseguir o intentar introducir lo que Laura Trafí ha llamado las políticas de saber feministas en las instituciones y en particular en las instituciones artísticas, políticas de saber feministas que provienen o que ponen en práctica pues, muchos de esos elementos de los que yo hablaba antes, ¿no? Una iniciativa interesante es esta del proyecto Hipatia, que fue un proyecto que se realizó en colaboración entre el Departamento de Educación y Acción del DEAC, desaparecido DEAC, porque prácticamente todas las personas que trabajaban allí fueron despedidas del museo, con el Centro Penitenciario de León, ¿no? Donde se colaboró con las reclusas, las mujeres que estaban en ese momento en la cárcel, en la elaboración de una revista, una serie de talleres, etc. O, por ejemplo, el proyecto Península, Procesos Coloniales y Prácticas Artísticas y Curatoriales, en el que creo que Nancy estuvo implicada, que no era un proyecto que podríamos catalogar a priori como feminista, ¿no? O al menos esta no era su etiqueta, la etiqueta principal con la que se presentaba al exterior, pero que sin embargo sí que incorporaba o intentaba incorporar muchos de esos elementos de los que hemos hablado antes, ¿no? Horizontalidad, coparticipación, métodos colectivos de trabajo, etcétera. Y que mantenía pues, una relación ambigua con la institución en la que se alojaba el proyecto, el Museo Reina Sofía, ambigua porque no pertenecía directamente o no formaba parte directamente de la institución como tal, pero al mismo tiempo estaba alojada dentro de ella, se beneficiaba pues, de la visibilidad que le proporcionaba la institución, también de la posibilidad que el Reina Sofía proporcionaba de ser un punto de encuentro, de poner en relación a toda una serie de investigadores, de investigadores que en aquel momento estaban trabajando sobre temas relacionados con la herencia colonial y la colonialidad en España, que eran temas muy poco trabajados cuando Península se inició. Pero claro, también, y me consta, yo no formé parte de Península, pero sí me consta que esto fue un tema de discusión recurrente entre las personas que estuvieron implicadas allí pues a lo largo del tiempo. Surgía constantemente el problema, algunos de los problemas que planteabais antes,
hasta qué punto se podía evitar que la institución intentase fagocitar en su beneficio el trabajo realizado por esta red en teoría independiente, hasta qué punto condicionaba el marco institucional la propia investigación que se estaba realizando, aunque fuese de forma inconsciente, era posible mantener la autonomía desde dentro, o al contrario podíamos pensar que este tipo de grupos y el propio grupo Península logró propiciar ciertos cambios o ciertas innovaciones en el discurso del museo, ¿no? Contaminar un poco, como decías tú al principio, Ana, aunque fuera de forma temporal, el resto de la institución. Bueno, como veis, he planteado muchísimas más preguntas que respuestas, pero bueno, creo que estas preguntas pues a lo mejor pueden darnos ciertos elementos también luego para orientar la discusión. Perfecto, muchas gracias, Patricia. Le vamos a pasar el micro virtual a Semiramis González. Ahora me escucháis, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias a las compañeras por las dos intervenciones. Yo tengo aquí ya una página entera de anotaciones, o sea que la verdad que han surgido muchas cuestiones, y también a la invitación de FEMART y Caladona por esta mesa, que en estos momentos de confinamiento casi se agradece, ¿no?, este contacto, aunque sea digital. Bueno, yo he hecho también una aproximación desde mi punto de vista a algunas de las preguntas que se planteaban. No traigo una presentación, pero también quiero abordar algunas de las, no lo sé, de las preguntas que yo me hago cuando he trabajado, por un lado, con las instituciones y por otro lado también desde el activismo feminista, que yo creo que son como los dos ejes desde los que me muevo, ¿no? Entonces, yo quería plantear, bueno, empezar planteando que la complejidad a la hora de abordar la definición de la institución arte hace pensar en este concepto más allá de lo evidente, ¿no? La contradicción se sitúa en la imposibilidad misma de concretar la institución. ¿Qué es la institución arte? O, sobre todo, ¿quién es la institución arte, ¿no? A priori, como hemos visto hasta ahora o como se ha ido planteando, y además históricamente se ha entendido así, entendemos las instituciones como aquellas estructuras más o menos estables que ayudan a configurar qué es el arte en cada momento histórico y que permiten el acercamiento de los públicos a las obras. Por lo tanto, tendríamos que decir que más o menos la institución es un sistema mediador, que yo creo que también es algo interesante. Se encuentra a medio camino entre la producción artística, el trabajo que hacen las artistas y los artistas, y la recepción final. Sin embargo, lo institucional parece haberse cargado de un sentido burocrático, que yo creo que son algunas de las cosas que también se han puesto sobre la mesa en las dos intervenciones anteriores, que es bastante limitador, reduciéndose solo a lo que entenderíamos por museos, centros de arte, escuelas, universidades. Para mí tiene especial relevancia la definición que la institución tiene en un sentido más amplio. Desde la crítica feminista en el arte, bueno, sobre todo desde principios de los 70, ¿no?, aunque sean con los primeros textos teóricos que empiezan a cuestionar la propia institución, hemos sido testigos de un cuestionamiento de la historia del arte misma como estructura estable y como institución académica inamovible. El relato mismo de la historia del arte, que había dejado fuera no solo a las mujeres, sino a todos los grupos minorizados, ha sido puesta en cuestión precisamente con el fin de reelaborar un discurso que sea más igualitario e inclusivo. Así podríamos decir que yo creo que existe una primera crisis en la propia institución arte, en la propia institución académica del arte, ¿no?, que es desde donde parte, digamos, a partir de ahí todo el cuestionamiento de la institución misma, de la academia misma, ¿no? Por otro lado, en el caso del Estado español resulta especialmente importante cómo determinados movimientos activistas han sido quienes han puesto en jaque a la institución arte y han permitido su evolución intelectual y artística en las últimas décadas. Yo creo que de alguna manera conecta con lo que ha planteado Patricia también, ¿no? Ha sido el activismo feminista o movimientos como el movimiento anticolonial quienes han sido dos de las principales fuerzas que han cuestionado y cuestionan cómo se estructuran lo que tenemos tradicionalmente por instituciones culturales, pues lo que hablábamos, ¿no?, museos y centros de arte, y que en muchos casos siguen reproduciendo unos patrones colonizadores y patriarcales en sus programas y actividades. En 2009
Se crea la Asociación Mujeres en las Artes Visuales, MAP, que actualmente está formada por más de 600 socias, y entre sus fines MAP trabaja para promover la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres dentro del sector de las artes, exigiendo la aplicación del artículo 26 de la Ley de Igualdad, que como sabéis es la que se refiere más a lo que tiene que ver con la parte cultural, ¿no? Con la creación cultural y artística. MAP, bueno, desde entonces, en más de 10 años, ha realizado pues, premios, bienales de arte, festivales, foros de debate, publicaciones, formación. Y yo creo que, y pongo el ejemplo de MAP, porque MAP es dentro del arte, pero es un ejemplo de cómo, en el caso del Estado español, es muy particular la fuerza que también las asociaciones han tenido dentro del movimiento activista, a diferencia de lo que ha ocurrido, bueno, en otros países, ¿no? Muchas de las políticas progresistas y los avances legislativos que luego efectivamente en ese feminismo institucional se llevaban a cabo, me refiero legislativamente en el último paso, que era la ley, partían siempre de los movimientos asociativos, en este caso artístico, pero no solo, que habían impulsado estos cambios desde las bases, ¿no? En un contacto directo con pues, los vecinos y las vecinas, con la ciudadanía. Para mí, como comisaria y profesional en las artes, no se pueden separar las dos cuestiones, o desde luego yo es la dicotomía en la que vivo desde siempre, ¿no? Entre el activismo feminista y la institución artística entendida de una manera global, donde se incluye pues, el mercado, donde se incluyen todas estas relaciones de poder, ¿no? Creo que una y otra no pueden ir separadas porque todas son realmente culturales, en el sentido de que toda creación, toda asunción del género, por ejemplo, es también cultural, con lo cual no podemos separar cómo vamos a descategorizar el género si no estamos pensando desde un punto de vista de la importancia que la cultura tiene en esto, ¿no? Bueno, por seguir, ha sido justamente las acciones del feminismo las que han frenado, entre otras, la reforma de la ley del aborto de Gallardón o que ha promovido la huelga de mujeres. O sea, yo creo que estas acciones son fundamentales para entender también desde el campo artístico cómo la propia cultura denuncia las desigualdades dentro del sistema del arte. Por lo tanto, las instituciones artísticas no pueden ser ajenas a las desigualdades estructurales en un sistema patriarcal. Quizá un ejemplo más reciente, y yo sí que quiero traer como cosas que han ocurrido en los últimos años, sería más evidente con ejemplos como el caso del Me Too, pero especialmente en el caso del Estado español, la caja de Pandora, ¿no? Un movimiento también de agentes culturales, artistas, comisarias, etcétera, para denunciar los abusos sexuales y las agresiones sexuales dentro del sistema del arte. Y ahora voy a entrar en algunas de las cosas que planteabais al principio. La institución cultural, entendida tradicionalmente como esa estructura etérea, muchas veces, ¿no? Intangible, de relaciones que se establecen entre los profesionales de las artes, ha sido también el marco en el cual se han desarrollado muchas de relaciones de abuso y de poder desigual, amparadas en la inestabilidad y la precariedad propia del sector. Que esto al principio se planteaba y yo creo que esto es fundamental. Para mí, la institución es realmente una mezcla de ambos, de lo entendido tradicionalmente como institución y de la fuerza de los movimientos activistas que han desarmado estas instituciones patriarcales para incluir en ellas otros discursos más igualitarios y feministas. A menudo se escucha que las instituciones las hacen las personas y yo creo en esto, vamos, firmemente. La institución es la funcionaria que pelea por equipos más equilibrados en la representación entre hombres y mujeres, los públicos que interactúan con los museos para exigir más presencias de las artistas, que yo creo que esto además ha cobrado especial protagonismo en los últimos 4 o 5 años a través de las redes sociales. O sea, yo creo que no podemos perder de vista tampoco la influencia que las redes sociales han tenido para la viralización del feminismo y para la denuncia del feminismo, ¿no? Yo creo que el caso más reciente es el caso del mural que han intentado borrar, un mural feminista aquí en Madrid que finalmente no lo han conseguido, ¿no? Como las redes han, por supuesto, luego en las manifestaciones y demás, pero las redes han sido ese vehículo para difundir y hacer viral un mensaje que ha llegado hasta The Guardian, ¿no? O sea, para entender un poco la viralización y cómo el feminismo a través de las redes tiene también una herramienta de denuncia muy importante. O también los directores y directoras cuyas programaciones tienen como punto de partida el feminismo. Un ejemplo claro de esto último es la programación del Centro de Arte 2 de Mayo, que tiene a Manuel Segade como director y a Tania Pardo como subdirectora, y yo estoy pensando en la exposición que actualmente tienen abierta, que se llama Historia del Arte, cuyo título tampoco es casual, y que presenta las últimas adquisiciones que ha hecho la colección del museo, cuestionando también cuáles han sido
las líneas por las cuales se adquieren obras para las colecciones de los museos, es decir, cómo esas adquisiciones están mediadas por un criterio patriarcal y colonial. Bueno, por otro lado, nos encontramos ante la disyuntiva actual de una crisis pandémica, económica, política y social, donde entra en jaque de nuevo la dimensión neoliberal de nuestro sistema del arte. Yo creo que Nancy antes apuntaba sobre esto y yo creo que también es fundamental. O sea, todas estas, lo que hablábamos de la interseccionalidad, yo creo que en el arte entra en la creación, las instituciones, la precariedad. O sea, todas estas cuestiones atraviesan al sujeto artístico, ¿no? Desde al artista y la artista hasta cualquiera de los agentes. Ante el recorte presupuestario en los museos y centros de arte y la cada vez menor atención a la educación artística en las enseñanzas básicas, nos preguntamos cómo sostener un sistema que se ha basado en el éxito económico. En las últimas semanas leemos preocupantes noticias del importante descenso de las ventas de las entradas de los museos, ¿no? Y yo me pregunto, creo que nos lo preguntamos todas, ¿cómo sostenemos los museos y los centros de arte si el baremo para medir es el número de visitantes que tienen, ¿no? Cómo pensar la institución más allá del éxito, entre comillas, económico y numérico y el precio de la entrada, y ponemos en valor su programación y su sentido crítico y su valor pedagógico mucho más allá de algo exclusivamente numérico y neoliberal, ¿no? Estamos viendo un cambio evidente, ¿no? de tendencia por la crisis en la que estamos y tenemos que mirar con lupa cada una de las acciones. Bueno, yo creo que además en el caso del feminismo lo tenemos, vamos, sobre la mesa. Cada cosa que se intente recortar ahora tiene que ser especialmente atendida porque creo que cualquier excusa va a servir para recortar en cultura y para recortar en feminismo, ¿no? En un momento de crisis no podemos dejar que nuestros espacios desaparezcan asumidos por la lógica neoliberal del cuánto por encima del qué. También quería señalar que en este momento de crisis general es curiosamente el momento en el cual las instituciones culturales son las que gozan de más prestigio entre el público. Según un estudio que estuve buscando, que se publicó hace un par de años, eran los museos las instituciones más fiables que trasladaban criterio y rigor a los públicos y que en principio para los públicos no tenían tanto un componente político como otras instituciones más de tipo burocrático, por así decir, que sí que estaban mediadas por intereses políticos. Esto también es una pelea constante. Estamos viendo cómo los museos, bueno, yo creo que el último es el CEDAN de Huesca, ¿no? O sea, cómo al final la injerencia política está intentando constantemente entrar a los museos y por eso la denuncia también tiene que venir desde el propio sector para que esa injerencia no sea real, ¿no? Y que los museos sigan siendo, o las instituciones culturales, instituciones de valor para la ciudadanía, porque al final es la ciudadanía las que las vive y las que las promueve, ¿no? En mi caso, yo nunca he trabajado en la institución, sino con la institución como un agente externo, como comisaria o coordinadora de alguna de las actividades que forman parte de esas instituciones. Y ya para terminar, yo no me quiero extender demasiado, voy a apuntar algunas cosas y yo creo que casi mejor entramos en el debate. Resulta fundamental que los museos y los centros de arte estén siempre permeables a entender que la institución es mucho más allá de lo que ocurre en sus paredes y en su programación, y que los agentes, tanto las artistas, las comisarias, los críticos, etcétera, son la parte viva de lo que en el arte está ocurriendo. Si estas instituciones solo programan pensando en sí mismas, las instituciones reales, pongo entre comillas, digamos, siguen su camino ajenas a ellas. Tendremos que de nuevo exigir a los museos y a los centros de arte que no olviden su función pública, y por eso esto quería ponerlo sobre la mesa, la importancia de la ciudadanía, porque finalmente ellos, los museos, los centros de arte existen porque la institución somos todos y todas. Así que bueno, yo pongo por ahí algunos hitos, yo creo que también que son importantes y algunas cuestiones que tienen que ver también con el momento como muy presente en el que nos encontramos, que yo creo que es un momento complejo, pero bueno, en el cual este debate es más interesante aún. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, un segundo, que voy a comentar con la regidora cómo hago lo del vídeo, ¿vale? Perfecto. Pues paso a compartir pantalla para que veáis el vídeo que ha preparado Noran Carola. Hola queridas, por un lado agradeceros como siempre
poder estar presentes en alguna de vuestras actividades. Ya sabéis que siempre respondo a Caladona, respondo a FEMART, porque las considero instituciones legitimadas y consolidadas. Y ahora me explicaré. Por otro lado, también agradeceros estar en esta mesa con personas tan queridas y tan relevantes para mí como Nancy Garín, Semiramis González, Patricia Mayayo, gente absolutamente referencial en temas de pensamiento y de feminismo. Desde el principio, a pesar de no poder estar presente de una manera directa, porque no me siento lo suficientemente fuerte como para sostener un tiempo sostenido, ¿no? en una mesa, voy a intentar grabar de una manera pausada algunas pequeñas reflexiones que he ido haciendo de manera muy informal en este tiempo, cuando pensaba que íbamos a tener lo que espero que sea finalmente un pequeño debate. La primera cosa que sí que me gustaría comentaros es que me sorprendió enormemente el tema, la institución ART y las prácticas artísticas en un versus, ¿no? En primer lugar, porque no sé muy bien qué es la institución ART, ni tampoco creo que haya un paquete tan claro como prácticas artísticas. En ese sentido, creo que tanto la institución arte es de una variabilidad y una complejidad enorme como las propias prácticas artísticas. Es decir, la pregunta sería, ¿a qué llamamos institución artística? ¿Institución como legitimación? ¿Institución como instrumento de orden? ¿Cómo nos atraviesa? La misma Andrea Fraser dice, la institución nos atraviesa. ¿De qué manera? Yo creo que claramente lo importante aquí no es lo instituyente. El problema no es lo instituyente, sino la imposición de lo instituido que pretende establecerse como determinante, como legitimador y como impositivo. En ese sentido, la institución pretende fundar, es decir, pretende otorgar fundamento en un campo que de hecho coloniza. Ese es el problema de la institución que de alguna manera estamos criticando o estamos confrontando. ¿Cuáles son estas instituciones legitimadas? ¿Cuáles son las que legitimizan? Yo creo particularmente que Caladona es una institución que hemos legitimado cientos y cientos de mujeres durante muchísimos años, y FEMART ha sido desde hace 25 años legitimadas por las mujeres que hemos de algún modo exactamente participado. ¿A qué nos referimos cuando decimos que estamos atravesadas por la institución? En ese sentido, yo creo, de la misma manera que creo que no toda institución es una institución impositiva, no todas las prácticas artísticas son prácticas disidentes de esa imposición normalizadora. En este sentido, creo también que hay una contradicción que se nos produce, y no solamente dentro del terreno del arte, sino dentro de
de la propia vida cotidiana y en relación con nuestras profesiones. Es decir, normalmente hay una contradicción, un desencaje entre una postura activista y la necesidad, el deseo absolutamente legítimo, nunca mejor dicho, de ser legitimados por un orden establecido. Del mismo modo, creo que hay prácticas artísticas disidentes y prácticas artísticas que están en connivencia con el establishment, evidentemente. De la misma manera que Andrea Fraser nos dice que estamos atravesadas por la institución y curiosamente a lo largo de su carrera transforma incluso su propia práctica artística en una manera de hacer diferente, ya no solamente trabaja desde la institución arte denunciándola, sino también, no sé si sabéis, que en los últimos años ha generado todo un espacio de actividad artística mucho más amplio y mucho más complejo. Creo que tenemos que ser conscientes que esta institución que nos atraviesa desde la contradicción. Las que venimos realizando prácticas artísticas o nos dedicamos especialmente a esto, siempre nos hemos encontrado con la problemática de generar un espacio de disidencia sin entrar en la connivencia. Una cosa que me parece interesante comentar, porque es un poco el origen de toda este debate y esta convocatoria de FEMART en este año, y es cuando Ana consigue presentar su proyecto en el MACBA y creo que todas, yo no estuve presente en aquel momento, pero todas estábamos muy contentas de que FEMART pisara este terreno tan resbaladizo que es el MACBA. ¿Qué es lo que nos puso contentas? Lo que sí que tenemos que tener muy claro es cómo se instituye el MACBA. El MACBA se instituyó y se constituyó bajo parámetros de un conservadurismo brutal, bajo parámetros recalcitrantes de un arte patrimonial de lo más conservador. Tenemos que tener en cuenta que el patronato del MACBA está regido por la reina Sofía, es decir, por la monarquía, y también el patronato tiene relevancia las grandes colecciones que tienen indudablemente unos intereses económicos clarísimos, no solamente grandes colecciones, sino algún galerista que además tiene sus intereses forjados allí. Es decir, el problema del MACBA no es la institución, sino cómo está instituido y bajo qué parámetros. Cuando nosotras de alguna manera nos alegramos de poder pisar ese terreno, evidentemente tenemos que ser conscientes de la contradicción que esto nos está provocando. ¿Esto qué quiere decir? Que tendríamos que no entrar, de no hacerlo, que no, yo creo que lo que sí que tenemos que ser conscientes es que el activismo siempre nos provoca cuestiones
contradictorias y ciertas incoherencias en el ámbito profesional. Desgraciadamente, el ámbito profesional y de manera muy particular en el arte contemporáneo está siendo no solamente legitimado, sino también construido desde un mercado del arte que poco tiene que ver con la disidencia, con el pensamiento crítico y con todo lo que sería lo que nos puede interesar como discurso y como relato que incluye nuestro espacio de rebeldía. Aquí el tema importante es, ¿podemos generar unas prácticas artísticas donde la crítica, la disidencia realmente hagan mella? ¿O simplemente jugamos a esta retórica donde nos quedamos en paz con nuestra conciencia y somos legitimadas por la institución conservadora del arte? Y aquí me gustaría comentar algo que ya dice Chantal Mouffe, con la cual no siempre estoy de acuerdo, pero en este caso sí, en el que dice que hasta que no reconozcamos nuestras propias incoherencias, nuestras disidencias, tendrán un efecto poco relevante. Creo que a veces estamos excesivamente centradas en los temas, en los lemas, cuando en realidad lo importante es el cómo desarrollamos esa práctica. Es decir, no me preocupa tanto decir como hacer. En ese sentido, me interesa más el cómo Andrea Fraser ha transformado su manera o su práctica artística, diseminándola por otros terrenos que no son solamente la institución arte o la institución artística legitimada, y cómo de alguna manera está buscando otros canales de conexión y de transformación para que esa disidencia sea relevante y se produzca. Hay una cosa que dice Rancière que me gusta mucho, y es que dice que los desposeídos, los explotados, los marginados, no necesitan más acentuar o referenciar el imaginario que ya conocen. O sea, no necesitamos volver a decir absolutamente lo que ya sabemos. Lo que tenemos es construir maneras nuevas de instituirnos y de generar instituciones artísticas, procesos creativos, definidas de otra manera, definidas desde lo comunitario, definidas desde la dilución de la autoría. Creo que este es un tema absolutamente relevante. En mi caso me cuesta mucho pensarlo, es decir, las artistas tenemos muy presentes nuestro nombre como artistas. Y en ese sentido me gustaría señalar algunas artistas que yo creo que en su hacer, en su propia manera de hacer, generan un proceso artístico realmente disidente. Nancy Spiro, por ejemplo, no solamente en su
en su discurso y en el relato, en la narración de su obra, es disidente, y esto ya nos lo explica Cixous, ¿no? En aquel famoso catálogo de disidanzas, ¿no? Es decir, Nancy Spiro es la disidencia por antonomasia, y no solamente, y es disidente como mujer, y es disidente como artista, porque se maneja en unos márgenes absolutamente diferentes a lo normativizado. Otro artista que querría remarcar, que hasta hace muy poco ha estado en la Fundación Miró, Nalini Malani, y me gustaría remarcar también, y que observéis que la Fundación Miró desde hace un tiempo está exponiendo gran cantidad de mujeres artistas, Kiki Smith, Mona Hatoum, y ahora hasta hace muy poco Nalini Malani, una excelente artista que, digamos, que desarrolla lo que ella misma entiende como un arte muy político, muy, muy trabajado desde la búsqueda de la transformación social, y un artista que además, con más de 70 años, ha generado un espacio y una obra también que trabaja con su propio iPad y que genera unos pequeños clips de vídeo que cuelga periódicamente en su cuenta de Instagram. Me pareció muy importante que una artista reconocida internacionalmente en este momento esté buscando canales de comunicación, por ejemplo, con la gente joven. Es decir, me parece que esa lucha por la justicia social, por un mundo donde el feminismo esté presente, la lucha ecológica, es decir, no solamente lo quiera traspasar o lo quiera explicar en el ámbito de la institución arte, que ya la acoge hace muchos años, sino también a través de unos canales que para ella son nuevos, tan nuevos, y que de algún modo la conectan con un mundo y una generación que sería prácticamente imposible de alcanzar de otra manera. Otra artista que me parece muy relevante es Mónica Meyer. Mónica Meyer es una artista mexicana que me interesaría muchísimo, si no la conocéis, que busquéis información sobre ella, porque creo que es el paradigma de lo que podría ser una actividad o un proceso artístico, digamos, construido, instituido desde la disidencia. Es decir, procesos artísticos que no están relacionados exclusivamente con el producir algo, sino con el generar desde ámbitos educativos, desde ámbitos sociales. Es decir, Mónica Meyer lo que hace es trabajar paralelamente a la construcción o mejor dicho, a la producción de su obra, la construcción de un mundo de relatos comunitarios. Bueno, lo dejo aquí y en todo caso no sé si podré estar presente el martes. Si es así, si el cuerpo me lo permite, estaré por ahí escuchándoos.
Bueno, vamos a aplaudir las que estamos aquí. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si tenemos algunas preguntas. Como aún no se ha animado nadie a hacer la primera pregunta, bueno, ahora le pasaré la... Julia sí que tiene preguntas, pero no sé si alguna se ha quedado o si os ha quedado algo por comentar entre vosotras y tal. Podríamos hacer una mini ronda pequeñita de comentarios vuestros y luego ya Julia hace la primera pregunta y esperemos que os animéis también a preguntar, gentío del público y también del streaming, que no sé cómo va el tema, pero seguro que nos llega en algún momento, ¿vale? Nancy, creo que tenías... Sí. quería ahí meter, como se dice aquí, meter la cuchara. No, nada, quería como hacer dos comentarios. Por lo demás, me encanta que haya terminado con la Mónica Meyer, que además yo tuve la oportunidad maravillosa el 2004 de conocerla personalmente. Nos invitaron a una cosa, yo haciendo parte del colectivo, etcétera. Nos tocó ir allá a Gringolandia y nos encontramos y yo no la conocía a ella y cuando la conocí fue como amor a primera vista. Además, congeniamos muy rápido y por supuesto he seguido todo su trabajo y efectivamente para mí creo que es un ejemplo maravilloso de esta relación, que no es una relación de conflicto. Me gustó también que Nora hablara de esto del conflicto, ¿no? De la contradicción. Claro, uno vive permanentemente en un estado de contradicción mientras vivamos en un sistema como este, no hay cómo, ¿no? Pero Mónica vive de muy buena manera sin conflicto, ese estar adentro y estar afuera. Efectivamente, su proyecto con Pinto en mi raya y el archivo y tal, que es un trabajo sostenido en el tiempo larguísimo, fantástico, que va reproduciendo y alimentando, pues es autónomo por un lado, pero no hay un conflicto a la hora de aliarse a instituciones culturales y artísticas cuando es necesario. Por supuesto que, y ahí me gustó también de Nora, que el producto, por llamarlo de alguna manera, que habita en un lugar y el otro no es lo mismo. Y por ejemplo, en el caso particular, desde mi colectivo etcétera, al cual pertenecí muchos años, y el Internacional Erroísta, de la cual sigo siendo parte, nuestra convivencia también tiene que ver con eso. Una cosa es estar en la calle haciendo un performance con los movimientos sociales, que tiene una particularidad, una forma de producir, una forma de estar, que es colectivo, que es colaborativo, como accionar, y otra cosa es cómo tú produces dentro de un museo. Porque por otro lado, y ahí un poco me quiero sumar un mini reflexión o unas dudas en realidad que yo planteo con respecto a lo que decía Semiramis, que tiene que ver en realidad sobre que si efectivamente las instituciones culturales y artísticas tienen algún tipo de autonomía. Yo creo que no, y yo creo que no tienen autonomía ni siquiera cuando son estatales públicas, porque están sometidas o sean parte de un aparato ideológico muy determinado. Por otro lado, las que no son y conviven, digamos, con el nuevo mercado, menos. Yo estaba ahora justo mirando que, como justo Nora habló del MACBA, pues me metí a mirar el número de empresas que son parte del patronato del museo. Yo no me había dado cuenta nunca, pero son muchísimas empresas. Entonces tú dices, caramba, ¿qué autonomía podemos tener? Incluso pienso en la propia gente que trabaja dentro del museo, que puede tener todas las ganas, como decía Patricia, de hacer una transformación adentro de la institución, pero resulta que el aparato que sostiene esas instituciones no deja por ningún lado y no van a dejar, porque es el poder económico y el poder político la que termina determinando las instituciones. E incluso pienso hoy día en el marco de las instituciones del arte contemporáneo o culturales que conocemos en el marco del Estado español, así como en el contexto en el que estoy ahora, que es Chile, los museos, las instituciones culturales, los festivales, todo el aparato, digamos, material, ¿no? de ese, nace a partir de los 90, finales de los 80 y los 90, porque es parte de una lógica de construcción del nuevo modelo. Es el aparato cultural el que va a servir como el gran paraguas por donde van a condensar las políticas neoliberales de la socialdemocracia mundial. Y en España lo que ocurre es eso, van formando museos en lugares además colocan, digamos, físicamente
aparato, ¿no? El edificio, incluso en lugares y en emplazamientos donde después es imposible producir algo adentro porque el aparato público no tiene los recursos para poder sostener esos lugares. Hace poco en una charla con unos compañeros de Extremadura hablamos de eso mismo, la España vacía la llenaron de teatros, museos, no sé cuánto, pero no había después cómo hacerlas funcionar, ¿no? Y eso sirvió como un gran paraguas para decir, para sostener un discurso de progresismo, ¿no? Y también respecto de esto de cómo se crearon a nivel institucional los ministerios. Aquí, como decía Patricia, en España el feminismo se vuelve institucional, ¿no? Aquí en Chile arman un ministerio y todas las compañeras que habían estado en la lucha feminista de los 80, o muchas, y algunas que no, que nunca habían estado, terminan siendo el aparato burocrático del Estado en una secretaría, ni siquiera tenía categoría de ministerio, se llamaba Secretaría Nacional de la Mujer, es una categoría menor, haciendo el paripé de que con esto solucionaban todo o de alguna manera articulaban todas las luchas que se habían tenido durante 30, 40 años desde el movimiento feminista, institucionalizando. Con la cultura pasa lo mismo. En Chile, durante la dictadura militar, la cultura es absolutamente arrasada, así como en el franquismo en el Estado español. Apenas llega la democracia, nos llenamos de instituciones culturales y museos y festivales y un montón de cosas, pero rápidamente se neoliberaliza. Entonces, aparece también este modelo del profesional del arte, que antes no existía. De hecho, en las universidades cambia radicalmente también la relación de cómo son las escuelas de arte. Yo me acuerdo, yo estudiaba periodismo, pero mi hermana ya estaba en arte y después yo estudié estética, como en las escuelas de arte a partir del 93, 94, llegada la transición democrática en Chile, empiezan a aparecer, o sea, a necesitarse cátedras para aprender a hacer el book, ¿no? Para postular a los fondos concursables del Estado, porque ya no habían fondos públicos abiertos, tenías que concursar, tienes hasta el día de hoy, que concursar en estos fondos, que por lo demás terminan siendo unos fondos que siempre se llaman los mismos, obviamente, pues, según tu carrera, cuánto conocido eres, o están bajo las reglas de una serie de tecnócratas que de arte y de cultura no tienen ni idea, pero que saben muy bien de números, así como el día de hoy los programas culturales y los programas de los museos están bajo la mirada de un señor gestor, gerente, que le va diciendo al director o al que encargado del programa público que tal programa público no sirve porque no trae público al museo. Entonces, ahí yo, mis dudas sobre qué capacidad también en este marco de la idea de la ciudadanía y la democracia, hoy día también bastante puesta para mí, puesta en duda, ¿no? Este marco democrático contemporáneo, ¿no? Donde además la categoría de ciudadanía también produce muchas problemáticas. Yo siendo migrante de categoría número 1, no migrante sin papeles, sigo siendo dentro del esquema del Estado español una ciudadana de segunda clase, que tengo una serie de deberes, casi iguales que todos los españoles, pero de derechos tengo la mitad, y dependo de otra persona que es un ciudadano europeo, que es mi marido, es terrible, más patriarcado así máximo, que es mi responsable. O sea, mi NIE en la parte de atrás dice el nombre y apellido de mi marido con su NIE, como que yo dependo de él, porque soy una otra categoría de ciudadano. Entonces, a mí me surgen muchas de esas dudas, ¿no? Con respecto a las instituciones. Por otro lado, insisto, no se puede escapar de ellas, no hay que escapar de ellas, al contrario, como decía Nora, hay que ver qué producimos en ella y cómo producimos en ella, y por otro lado, qué producimos colectivamente en otros espacios. Y nada, creo que eso tiene que ver efectivamente cómo nos planteamos tenemos una postura política muy clara. Yo la tengo muy clara, yo soy una persona que, y lo sabe la gente que me conoce, soy una persona que ha estado militando históricamente una lucha anticapitalista, antineoliberal, obvio, pero anticapitalista por sobre todo, con lo cual, pues, todas las herramientas posibles de espacio de lucha me parece que son indicadas. No sé si queréis apuntar algo, Semiramis, Patricia, antes de pasar a la pregunta de Julia.
¿no? Pues mira, voy a girar el ordenador. Voy a quitar esto. No sé. Hola, bueno, muchísimas gracias a todas por estar aquí, por lo que habéis comentado. Bueno, no nos veíais, pero estábamos todas asintiendo, como haciéndonos gestos, ¿no? De todo lo que ibais comentando. Yo, más que una pregunta concreta, sí que como recoger algunas reflexiones y potenciarlas, ¿no? Que habéis dejado caer cada una de vosotras, y creo que en el contexto de FEMAR también forman parte, ¿no? de la línea política, ¿no? En la que nos sentimos fuertes y cómodas, y que creo que es interesante reforzar, ¿no? Desde nuestra práctica. La primera, sobre todo, creo que Semiramis la ha comentado, pero también Patricia, esta dimensión, primero, el dejar de trabajar en dicotomías, ¿no? Dentro-fuera, izquierda-derecha, en el sentido de que eso, en el caso de las instituciones, creo que plantea un falso problema, porque en realidad toda institución es un producto de una sociedad, aunque luego esa propia institución quiera gobernar y someter la misma sociedad que la genera, con lo cual no se trata tanto de estar fuera o dentro, sino de recordar una y otra vez la condición previa de todo lo que es práctica social a la institución. Con lo cual, recordar y recuperar de nuevo esa potencia que tenemos como colectivo social de exigirle a las instituciones que se transformen, ¿no? Y en ese sentido también recojo un poco lo que comentaba Patricia, que me ha gustado mucho, que lo has dicho al final. Las instituciones, además, cómo funcionan ellas mismas, también es contradictorio para ciertos temas que eligen oportuna e interesadamente fagocitar, ¿no? Véase los movimientos sociales o los feminismos. Creo que en ese sentido las personas que estamos teniendo que trabajar en ellas o participando en ellas en algunos aspectos, así como toda la red de artistas, tenemos que conseguir acuerparnos, ¿no? Para reivindicar también que la propia institución modifique sus modos de contratación, sus modos de hacer presupuestos, sus prácticas políticas en tanto espacio organizado, ¿no? No solo que transforme su discurso, sus programas, sino también sus formas de constituir trabajadores y trabajadoras, ¿no? Por ejemplo, que el museo ahora se reivindique como un espacio de mediación, pero en cambio se esté cargando sistemáticamente todos los agentes mediadores, subcontratándoles, eliminándolos y haciendo que máquinas o personas más afines, ¿no? a la propia institución ejerzan ese trabajo, es una manera de desvirtuar la capacidad crítica del mismo espacio, ¿no? Yo creo que aquí hay una tarea política y social que los agentes que estamos en lo que se llama ese sector cultural tan amplio y a veces ambiguo, tenemos que conseguir organizarnos y apretar, porque no se trata solo de hacer una crítica reflexiva, ¿no? Desde la comodidad académica o incluso burguesa, como decía Nancy, ¿no? Al final, desde unas condiciones precarias pero no absolutamente vulnerables, tenemos que conseguir organizarnos y pedir a estas instituciones que se sometan, ¿no? y que respondan a unas demandas claras. ¿Quién elige los directores, directoras de museos? Sobre todo directores, ¿no? ¿Quién hace los concursos de las plazas públicas en el sector cultural? ¿Quién coloca las personas que al final van a decidir la durabilidad de ciertas líneas y proyectos, ¿no? A mí, por ejemplo, Patricia, todos los proyectos que has señalado, ¿no? De trabajos desde la institución, me parecen extraordinarios, pero ¿quién se encarga de que estos sean las líneas punteras? ¿Quién invierte? ¿No? ¿Qué aparato por encima del programa está eligiendo la permanencia de eso? Y como decías también, ¿cómo afecta eso a las colecciones permanentes, al trabajo social permanente que debería hacer la institución museística o cultural en tanto agente mediador y dinamizador social? ¿No? Estos me parece que son elementos que también, como decía Nora, se tienen que trabajar desde el cómo, ¿no? Desde unas prácticas dentro y fuera absolutamente antisistémicas, que incomoden constantemente. O sea, no intentar solo buscar discursos que de alguna manera apacigüen, ¿no? Nuestra contradicción y la de la institución, sino que la incomoden hasta el punto que no puedan odiarnos, ¿no? Yo creo que aquí hay un trabajo también de generar colectivo, ¿no? Y en esto, por ejemplo, las líneas de trabajo de FEMAR hemos ido como dejando atrás el espacio expositivo como tal y empezando a generar espacios de trabajo, espacios de pensamiento, de elaboración de proyectos colectivos y colaborativos, precisamente para generar
formas y estructuras que permitan la subsistencia de las personas, pero también la modificación de estas formas de consumo, ¿no? De lo que es el arte. No sé, un poco esta es la reflexión en la que sobre todo quería insistir, porque al final es verdad que desde las capacidades y las posibilidades de articular un discurso nos quedamos encerradas todas, nosotras incluidas, en la dimensión del lenguaje, ¿no? y de lo simbólico, cuando tenemos la gran ventaja de que la producción artística genera formas y genera transformaciones en un imaginario que nos puede permitir realmente vislumbrar la posibilidad de salirse de este sistema capitalista patriarcal, ¿no? Como señalabas, ¿no? No solo quedarnos en esta posibilidad de reforma y de ampliación, que es necesaria absolutamente, pero no es suficiente, ¿no? Y cómo utilizar la práctica artística para dinamitar este imaginario absolutamente carca, ¿no? Que nos sigue atravesando, ¿no? Y en ese sentido sí que yo extraño, ¿no? Esos espacios de discusión antisistema y frente al sistema, ¿no? Más que nada porque lo habéis dicho todas y me ha gustado mucho y simplemente quería reforzarlo. Dejo paso a las otras preguntas. Ahora Leia va un poco a plantear las preguntas que están por el chat y bueno, feel free de cualquiera de vosotros de contestar, ¿vale? Voy a... Vale, pues Aleni nos pregunta si vamos a dejar estos debates abiertos, o sea, si los vamos a compartir y buscaremos la manera de hacerlo. Y también nos pregunta que la idea que plantea Nora, que lo debatirse es entre todas, sobre la contradicción propia o natural en la práctica artística y su política feminista, entendiendo que tanto desde la institución como desde la institución arte ejercen poderes legitimadores, desde la producción artística y la organización de contenidos culturales. Entonces, es una pregunta abierta a quien queráis contestar de las tres. Yo no sé si he entendido la pregunta bien, porque igual, bueno, estoy leyéndola, por si acaso. Si quieres te la repito. Sí, es que está para entender un poco sobre todo a qué se refería. Habla de la contradicción propia, que es la idea que recoge Nora, en las prácticas artísticas y en la política feminista, entendiendo que desde la institución como de la institución arte ejercen poderes legitimadores. Es que es complejo porque los poderes legitimadores, o sea, no existe ninguno estable. Yo creo que al final el problema a la hora de entender esto es qué legitima y qué no. A mí me parecía interesante de lo que planteaba Nora, que desde el principio decía que para ella Calado no es un espacio legitimador. Nosotras somos quienes también tenemos una posición, yo pienso desde el activismo, para reivindicar otros espacios que legitimen otras prácticas. Esto es, bueno, pelear contra David, contra Goliat, me imagino, pero yo creo que eso también es interesante. Ha ocurrido mucho desde el activismo, no sé si tanto desde las prácticas artísticas y desde los sistemas del arte, porque yo sigo pensando que ahí hay contradicciones que tienen que ver con lo económico, con prácticas que tienen que ver con el propio sistema del arte, en muchos casos neoliberal, en el que el mercado del arte tiene una importancia del 90% y eso, lógicamente, influye a que determinadas cosas tengan más fuerza o no. Es que yo creo que es muy sintomático el hecho de que, por ejemplo, en la cultura, cuando aparecen otros sectores denunciando la precariedad, se les escucha y la cultura es prácticamente un sector que ni siquiera tiene relevancia política. No la tiene porque nos han instituido, y eso lo decía Nancy también, muy individualmente. Al final no tenemos una capacidad de agencia o no la hemos tenido tradicionalmente, con lo cual es muy difícil que desde nosotros puedan emanar poderes legitimadores. Yo creo que es posible y ahí es donde entra la unión entre, para mí fundamental, entre las prácticas artísticas, el sistema del arte y el activismo feminista, porque tiene que haber otras formas de legitimar si lo que queremos es legitimar. Yo creo que sí, yo además abogo porque tenemos que exigir determinados poderes, entendido el poder no como el poder único, sino poderes donde las estructuras no se ejecuten solo en determinadas instituciones, ¿no?
Pero bueno, esta es la pelea constante. Nos encontramos además con la contradicción constante, como estamos viviendo ahora, de volver a la precariedad, porque al final esto luego acaba trayéndoselo a tierra en cómo voy a sobrevivir el mes que viene y si la mitad somos autónomos, cómo voy a pagar cómo voy a pagar el alquiler, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que atraviesan los sujetos en el arte. Entonces es muy complejo, es muy agotador, pero yo creo que sobre todo no puede pasar si no va de la mano del feminismo, porque entonces no tiene estructura revolucionaria, por así decir. En fin, no sé si es un poco por ahí por donde iban las preguntas, yo por lo menos lo entiendo así. Tenemos otra pregunta para ti, Semiramis. Bueno, y para Nora también, pero no está, sobre las instituciones y el cumplimiento de la buena praxis artística. Va de la mano de lo que estabas comentando y la relación entre las buenas prácticas artísticas para la legitimación del arte feminista. Habla de que son muchas las propuestas de convocatorias artísticas feministas y disidentes con presupuesto cero y el poder económico como legitimador del arte feminista. Claro, yo creo que aquí hay una cosa fundamental que es más o menos la misma que se planteaba antes, que es si las mujeres no tenemos acceso al poder económico, pues al final lo que nos ocurre es que, pero vamos, no lo vemos exclusivamente en el arte, lo vemos en quiénes son las que no vuelven de los ERTE, ¿no? Pues las mujeres, ¿no? El 60% de las que no se están reincorporando y de las que no se reincorporarán, o las que se reincorporan a jornada partida porque además tienen que trabajar en las tareas de los cuidados, cuidando a un mayor o cuidando a los niños, etcétera, etcétera. ¿Quiénes asumen eso? Pues tradicionalmente las mujeres. Eso ocurre también en el arte. Entonces, al final, si ya de por sí es un sistema muy precario y muy atravesado por unas lógicas muy neoliberales, fijaos, yo creo que es un sector que es muy interclasista, no reflexionamos sobre él, pero es un sector en el que el artista o la artista le vende su trabajo a una persona que está en la mayor parte de los casos en un estrato social absolutamente diferente al de la artista, ¿no? Cosa que probablemente en otros sectores no lo veamos tanto, esa relación tan directa entre el producto arte que lo compra una persona que es millonaria, ¿no? Por entendernos. Esa es una de las cosas. Yo por eso he notado una frase que me ha gustado mucho que ha dicho Nora, que bueno, que citaba a Chantal Mouffe cuando decía que hasta que no reconozcamos nuestras incoherencias, nuestras disidencias tendrán poca afectación. Pues probablemente no. O sea, yo creo que tenemos que partir siempre desde ahí. Ahora, es verdad que, y en el caso concreto, que me imagino que esta persona, Laura, que pregunta, pues cuando nos presentamos a convocatorias donde no hay presupuestos, pues también yo ahí pongo muy en jaque quién es quien me convoca y quien me invita. Por supuesto, esto hay que exigírselo a las instituciones públicas con un presupuesto alto, a las asociaciones, a las instituciones culturales pequeñas, digamos, entendidas desde el activismo, pues hombre, uno tiene que también saber tener el baremo. Ojalá, ¿no? Lo ideal sería que todo fuera pagado desde las buenas praxis y todos tuviéramos presupuestos. No es así. Ahora, yo sí que creo que cada vez, y me sorprende porque cada vez yo me encuentro con que se cumplen mejores prácticas desde, no sé, instituciones feministas pequeñas, estoy pensando en MAP, estoy pensando en vosotras, que lo que me voy a encontrar probablemente si me estuviera invitando a un gran museo, ¿no? Probablemente ahí tuviera que pelearlo mucho más. O sea que muchas veces el esfuerzo es mucho mayor desde un grupo más pequeño que está haciendo un esfuerzo más grande, económico, personal, etcétera, y sin embargo se parte desde la buena praxis. Yo por lo menos siempre me he encontrado esto en general, ¿eh? O sea que bueno. Muchas gracias, Semiramis. Luego, la Herrería comparte que la reflexión de los espacios que ha dicho Nancy es clave. La institución sigue propagándose a través de la construcción de espacios nuevos, pero nunca hay recursos para sostener sus contenidos. Bueno, nos estamos acercando un poco a las 8. No sé si queréis hacer alguna aportación más. Vale, si quieres contestar, Nancy, a la reflexión de la Herrería. Yo simplemente un pequeño apunte a una cosa que decía Semiramis, que me ha parecido interesante. Claro, hablaba del silenciamiento muchas veces de las condiciones de las trabajadoras y trabajadores de la cultura, porque están muy atomizados, etc. Yo creo que ahora mismo
en la situación en la que estamos, ese silenciamiento es clamoroso, ¿no? Porque es verdad que oímos todos los días, pues, sectores que se están quejando con razón, ¿no? De los estragos económicos que está haciendo la pandemia, pues, en sus negocios, la hostelería, etcétera. Y prácticamente no hemos oído hablar del sector de la cultura. Y cuando hemos oído hablar es, digamos, las facetas de la cultura que están pues como más próximas a la industria, ¿no? El cine o los teatros privados, determinado tipo de música, pero claro, la enorme cantidad de trabajadoras deslocalizadas, autónomas, que trabajan en el mundo de la edición, en el mundo del arte, en el mundo del diseño, ¿no? Relacionadas con las instituciones culturales que muchas veces tienen a un montón de gente trabajando con contratos de obra y servicio, etcétera. Esas voces no se están oyendo, ¿no? Y los estragos también deben de ser absolutamente tremendos, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que ese silenciamiento se está poniendo de manifiesto de una forma realmente muy cruel, ¿no? Vale, pues si alguna quiere decir alguna cosa más, si no, recordaros que el próximo 4 de febrero tendremos la segunda ponencia con Brigitte Pasallo, María Ruido, Teo Pardo y Mariana Garcés. Y hablaremos sobre, bueno, el tema es tocadas pero no feridas por la institución, o sea, tocadas pero no hundidas por la institución. Y nada, os invitamos a todas a participar, las que habéis estado. Muchas gracias a las ponentes. Muchas gracias. Gracias, guapas, gracias. Espera, que falta Gracias a ustedes. Gracias. Era Ha sido fantástico. aquí estamos todos. A ustedes por el Sí, espacio. Gracias a vosotras. Sí. Hablando y construyendo y trabajando. Sí. Y yo quería también agradecerles a Semiramis y a Patricia porque no nos conocíamos, ¿ves? Y aquí ha sido muy grato poder intercambiar con ellas y bueno, seguramente nos vamos a encontrar de nuevo por ahí. Así que gracias. Ojalá, gracias a todas. Desde aquí ha sido un gusto. Vais a ver que, bueno, FEMAR siempre cuenta pues, con referencias vuestras en muchos de nuestras publicaciones o de... hemos hablado mucho de Andrea Fraser cuando es bastante poco relevante en FEMAR y vosotras realmente, que estáis más próximas, siempre os tenemos más en mente. O sea, hay gente que por lo que sea corre más por aquí como es Nora y Nancy, que últimamente están muy presentes físicamente también, pero esperemos que vosotras también bueno, estáis invitadísimas a estar físicamente cuando se pueda, súper, o sea, que seáis muy cercanas a la casa, así que un gustazo, lo hemos disfrutado un montón y os esperamos nos dirigimos a la audiencia para que os esperamos el día 4 y nada, a seguir con la lucha y con pensar las instituciones y ver cómo intentamos definir o dibujar todo lo que deberíamos plantear para como ha dicho Julia, pues intentar sí, como lanzarnos, digamos, ya directamente a esa transformación tan deseada que anhelamos, ¿no? Bueno. Pues muchas gracias a vosotras. Adiós. Chao, chao.